En todas las áreas, sobre todo en el conocimiento del Señor. Y bueno, vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana, también para poder disfrutar de esta comida espiritual que el Señor ha preparado para nosotros. Como ya sabemos, venimos viendo la serie Viviendo con Propósito. Este ya es el tercer sermón que tenemos. Y justamente aquí a un costadito donde está el banner tenemos los fundamentos de nuestra comunidad, de la iglesia. Y ya este es el tercer sermón, como venía diciendo. Primero estuvimos viendo el privilegio que lo cambia todo. ¿Cuál es? Conocer a Dios. ¿Se recuerdan que esa tiene que ser nuestra base? El conocer a Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios, entonces nos conocemos a nosotros mismos. Entonces nuestra cosmovisión, la visión de la vida comienza a ser otra. Por ende, como consecuencia, como resultado, nuestras decisiones comienzan a ser diferentes. Nuestras reacciones ante la vida es diferente por causa del conocimiento del Señor. Lo segundo que estuvimos viendo fue la libertad en Cristo, que es la verdad que lo transforma absolutamente todo. Y que obviamente primero está el conocimiento, luego nosotros podemos vivir la libertad en Cristo Jesús. Al conocer a Dios, nosotros podemos disfrutar de la libertad que el Señor nos da. Y hoy día nos corresponde el propósito de Dios. Fíjense qué lindo, cómo todo va hilvanado. Primero conozco al Señor, puedo vivir en la libertad que solamente Cristo nos puede dar. Y ahora sí puedo empezar a vivir en el propósito de Dios. Y el título de la predicación de esta mañana es El propósito de Dios, la razón que le da sentido a la vida. Es importante, amado hermano, que nosotros entendamos en la presencia del Señor, que entendamos a través del conocimiento de la palabra de Dios, que tenemos un propósito por el cual Dios nos ha puesto en esta tierra. Dígale al que está al lado suyo: no eres casualidad aquí en la tierra. No somos casualidad. Ninguno de nosotros somos casualidad. Dios nos ha puesto con propósito. No es que se le ocurrió en un momento y dice, bueno, lo pongo en la tierra a ver si puede hacer algo. No. Dios ya tiene un propósito. Hay una planificación de parte de Dios para cada uno de nosotros, individualmente, personalmente, pero también colectivamente como iglesia. Dios tiene un propósito determinado para nosotros. Por eso siempre decimos que en Dios no existe la casualidad, sino la causalidad. Dios no hace las cosas porque sí. Dios no es un improvisado. Muchas veces nosotros improvisamos en la vida mientras vamos avanzando y muchas veces por eso nos tropezamos y muchas veces también tenemos muchas mochilas de fracaso en nuestras espaldas. Pero Dios no es así. Dios ha hecho, dice la palabra del Señor, de antemano, con anticipación, buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. O sea, para que cumplamos el propósito por el cual Él nos ha puesto aquí en la tierra. Ahora, si nos preguntáramos, cada uno de nosotros, esto es algo personal, ¿qué es lo que le da sentido a tu vida? ¿Qué le da sentido a tu vida? ¿Por qué te levantás en la mañana, te esforzás, te vas al trabajo, estudiás? ¿Qué es lo primero en la mente, en el corazón? ¿Verdad? Si nosotros pudiésemos dar alguna respuesta políticamente correcta en lo eclesiástico, diríamos, no, lo primero en mi vida y la razón de mi existir es Dios. Es el propósito de Dios y quedamos bien parados delante de todos, ¿verdad? Pero cuando vamos a la realidad de nuestras vidas, en la vida práctica, en la vida diaria, el preguntarnos esto nos va a ubicar y nos va a centrar donde realmente nosotros estamos parados. ¿Por qué existimos? ¿Cuál es la razón de tu existir? Quizás algún esposo le dice a la esposa, vos sos la razón de mi existir. O a los hijos, ustedes son el motor, la fuerza que tengo diariamente para salir a la vida. Qué importante es entender que el Señor tiene que ser la razón de nuestro existir, el propósito de Dios. Y a eso es lo que nos estamos abocando justamente en esta mañana.
Dios tiene propósito con nosotros. Y quiero que se lleve esto en el corazón. Así como hablamos anteriormente del conocimiento de Dios, lo importante que eso es, lo relevante para nosotros como hijos de Dios, también estuvimos viendo lo importante de poder experimentar, vivir, disfrutar la libertad de Cristo. Amén, hermano. Ahí ya tenemos próximo predicador. También en esta mañana que llevemos en nuestros corazones que no somos casualidad y que Dios tiene propósito con cada uno de nosotros. Entonces tenemos que embarcarnos, por así decirlo, en este propósito del Señor. Cada cosa que nosotros vemos, por ejemplo en lo material, fue creado por alguien, ¿verdad? Alguien lo inventó. No es que salió de la nada, sino una persona pensó y después de crear algo, eso fue evolucionando. Se fue mejorando. Eso sucede en muchas de las cosas. La silla en la cual usted está sentado, por ejemplo, esto que yo tengo aquí a un costadito. Esto sirve pórtese bien. Esto sirve para hacer anotaciones, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes? ¿Esto sirve para sacar algún tornillito? ¿Para eso fue creado? ¿Cuál habrá sido el propósito? Que se creó esto que se llama, en inglés por favor, que esto se llama martillo y fue creado también con un propósito. No fue para usarlo como destornillador. Nosotros podríamos ponerlo como base para una patita, para darle un nivel a algo, pero ese no fue el propósito por el cual se creó, ¿verdad? Esto se creó para que para clavar clavos. Ese es el propósito. Y cuando no cumple ese propósito, entonces se transforma en un despropósito. Porque al final termina dañando cosas, aún puede ser rompiéndose, dándole un mala utilización. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con el propósito por el cual fue creado. Es un martillo, no es una lapicera. Es un martillo, no es un destornillador. Es un martillo. No es una tenaza. Cada cosa tiene su propósito. Por eso lo importante que nosotros sepamos cuál es el propósito por el cual fuimos creados. Porque si no, vivimos vidas en despropósito. Vivimos vidas sin sentidos. Por eso la importancia, conocemos a Dios, estamos conociendo a Dios, y estamos viviendo en la libertad que Cristo nos da. ¿Pero para qué? Para cumplir el propósito de Dios en cada una de nuestras vidas. Amén. Justamente de eso se trata, de que nosotros podamos vivir en el propósito del Señor y no un despropósito. Tenemos ejemplo en la palabra del Señor. Por ejemplo, una historia que todos sabemos, la historia del hijo pródigo, que se encuentra ahí en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15 en adelante. No vamos a leer los versículos porque ya la historia es conocida por la mayoría de nosotros. Pero mientras el hijo pródigo estaba en casa de papá, él tenía propósito, tenía identidad, disfrutaba de esa identidad de hijo, de los beneficios de ser hijo del dueño de casa, tenía dirección, sabía lo que tenía que hacer diariamente, tenía provisión. ¿Por qué? Porque estaba en el propósito. Era hijo de Dios, hijo en casa de su padre. Entonces cumplía con el propósito. Pero cuando decidió irse de casa de su padre, entonces entró en un despropósito. Cayó en el despropósito porque se salió del lugar donde él debía estar. Entonces comenzó a vivir vanidad, desperdicio, hambre, vergüenza. Pero al volver a casa de su padre, fue recibido en amor y fue restaurado otra vez al propósito de su vida. Qué importante es entender también esto, porque quizás en esta mañana, al vernos en el espejo de la palabra de Dios, nosotros vamos a ver en nuestras vidas que hay áreas, o quizá toda nuestra vida no ha estado alineado conforme al propósito de Dios, sino que hemos estado haciendo un montón de cosas sin tener en cuenta cuál es el propósito por el cual fuimos creados. Pero esta mañana es una hermosa oportunidad, así como decidió el hijo pródigo volver a casa de su padre y retomar el propósito de su vida,
Lo mismo nosotros podemos hacer en esta mañana. Volvernos a Dios, entendiendo que no hay condenación para los hijos de Dios. No hay condenación para nosotros que nos hemos rendido delante de la presencia de nuestro Dios Todopoderoso, sino que hay un lugar, hay esperanza en Dios de restauración para volver al propósito original de Dios para nosotros. Amén. Yo le invito a que abra su Biblia, por favor, en Romanos capítulo 8, desde el versículo 28 en adelante, que vamos a tomar estos versículos de la palabra de Dios justamente como base de esta predicación, para entender con respecto al propósito de Dios para cada uno de nosotros. Romanos 8, 28 dice la palabra de esta manera. Dice Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios, ahora, ¿cuántos aman a Dios? Bueno, entonces esta palabra es para nosotros. Diga conmigo, esta palabra es para mí. Y claro, sabemos que a los que aman a Dios, escuche bien, todas las cosas, no algunas, todas las cosas les ayudan a bien. Hay otra versión que dice cooperan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Esto decimos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Oramos por un momento. Padre, te damos gracias, Señor, por la alabanza, la adoración, el poder rendir nuestras ofrendas a ti. Pero también queremos agradecerte por este momento de tu palabra. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo abriendo nuestro entendimiento. Porque esto entendemos que es sumamente importante para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a comprender, a entender tu llamado, tu propósito para nosotros, Señor. Y encamínanos, encáusanos, Señor amado, en eso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, el propósito de Dios para nuestras vidas es tan importante que tiene que llegar a ser realmente el por qué estamos aquí en la tierra. Ese para qué tiene que ser real en nosotros. Y que podamos disfrutar del propósito de Dios para nuestras vidas. Que el Señor nos ayude en esta mañana. Tan importante era así que aún el salmista David, él decía allí en el Salmo 138:8, yo sé que Dios, que Jehová cumplirá su propósito en mí. Yo creo que ese conocimiento que hemos estado hablando anteriormente en reuniones anteriores es el que nos encausa justamente a conocer el propósito de Dios y ubicarnos donde debemos caminar nosotros como hijos del Señor. Así que hoy la palabra del Señor nos recuerda que nuestras vidas, hermanos, vuelvo a repetir, no son casualidades, sino que Dios tiene un propósito eterno, un propósito glorioso con cada uno de nosotros. Rick Warren, un autor, un pastor norteamericano, en un libro que él escribió, él comienza escribiendo en ese libro Una vida con propósito. Él empieza diciendo, no se trata de ti. Esa es la frase que usa. No se trata de ti. Y esto encierra, yo creo, quizás en su totalidad, lo que es nuestra vida. Que no se trata de nosotros, se trata de Dios. Pero sin darnos cuenta, necesitamos pararnos y ver dónde estamos. Porque muchas veces nuestras vidas personales sí se trata de nosotros. Y solo de nosotros. Pero cuando vamos a la palabra del Señor, cuando vamos al propósito del Señor y comenzamos a visualizar su palabra, nos vamos a dar cuenta que no se trata de nosotros. Se trata de Dios, se trata de Cristo, se trata de su propósito llevándose a cabo en cada uno de nosotros. Así que ahora vamos a entrar de a poquito a estos versículos que hemos leído para desglosarlo y poder entender con más profundidad la palabra del Señor. Como primer punto yo quisiera ver que fuimos llamados con un propósito eterno. Nosotros estamos acostumbrados a las cosas pasajeras. Todo pasa, ¿verdad? Absolutamente todo pasa. En esta tierra todo lo material se va desgastando, se va pudriendo,
se va rompiendo, tenemos que ir cambiando aún nuestra vestimenta, nosotros vamos cambiando y también nos vamos por ahí averiando con los años, ¿verdad? Porque somos también de material. Entonces todo esto es pasajero, pero el propósito del Señor permanece, es eterno. Y comienza el primer versículo diciendo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Lo primero que Pablo dice es sabemos. Es el conocimiento. Sabemos. Recuerden que le está hablando a los hijos del Señor. Y sabemos. Muchas veces sabemos cosas por nuestra experiencia en la vida, porque hemos aprendido, porque hemos ido al colegio o a la universidad y aprendemos cosas. Pero aún esas cosas que nosotros aprendemos aquí en la tierra son pasajeras. Pero este saber que Pablo está diciendo es un saber más profundo. Se está refiriendo justamente a la vida en Dios. Se está refiriendo a los principios de Dios, a las virtudes de Dios. Y él dice, por saber esto, nosotros sabemos, entonces dice, que a los que aman a Dios, y acá comienza a hacer una diferencia. Con solamente nombrar esto que acabamos de decir, él está diciendo que esto es exclusivamente para aquellos que aman a Dios. Esta parte de la palabra del Señor no es para todo el mundo, es para los hijos de Dios, es para aquellos que aman a Dios. Y luego continúa diciendo, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, ya saben griego ustedes, entonces todas las cosas en griego, ¿qué significa? Todas las cosas. Lo mismo que en hebreo. Todas las cosas, no algunas, todas las cosas, a nosotros que amamos al Señor. No podemos decirle esto a alguien que todavía no ha llegado a los pies de Cristo y decirle, no te haga problema que esto es para bien, para tu vida. Es para los que aman a Dios. Absolutamente todas las cosas son para bien. ¿Sabemos que somos amados? Porque conocemos a Dios. Y es más, el apóstol Juan, ahí en la primera carta, él dice en capítulo 4, verso 19, que le amamos, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Este conocimiento nos llena nuestros corazones y nos gusta entender esto y saber y sobre todo experimentar el amor de Dios. Pero qué bueno es saber que nosotros podemos también amar porque Él nos amó. Primero, sería imposible para nosotros porque este amor no nace de nuestra propia naturaleza. El amor viene de Dios porque Él es amor. Y entonces ahora amamos a Dios y porque nos hemos entregado, hemos creído en el Señor, nos hemos rendido a la voluntad de Dios. Y no solamente que Cristo ahora es nuestro Salvador, sino que es nuestro Señor. La perspectiva cambia. Ahora esta es la perspectiva, que todas las cosas que nos suceden a nosotros, a quienes amamos a Dios, es para bien. Hay cosas que no nos gustan. Hay situaciones que no nos agradan. Pero eso no queda excluido de la palabra del Señor. Aún esas cosas que no nos agradan, esas cosas que no nos gustan, esas cosas que son malestar a veces, esas cosas que causan tristezas, esas cosas que nos presionan, que acarrean estrés, aún el mismo estrés, porque todas las cosas nos ayudan para bien conforme al propósito por el cual el Señor nos ha llamado. Esta es la premisa, podríamos decir. Escuche bien. Todas las circunstancias, las ganancias, las pérdidas, las decepciones. ¿Cuántos han tenido decepciones alguna vez? Y ahora, ¿cuántos han decepcionado alguna vez? ¿Por qué son menos las manos? Todos hemos hecho eso. Hemos sido decepcionados, pero también hemos hecho absolutamente lo mismo. Todas las carencias, todas las calamidades, todos los desiertos, todas las heridas, aún los accidentes, aún las tribulaciones, aún las enfermedades, absolutamente todo, mi hermano. Los nacimientos, las muertes, absolutamente todo. Dice la palabra que todo coopera para bien a los que aman a Dios. ¿Qué perspectiva?
Nosotros no solemos pensar de esa manera. ¿Por qué será? Porque muchas veces nuestra mirada, nuestra vida, no está posicionada justamente en el propósito de Dios, sino nuestra mirada está muchas veces en nuestros propios planes y propios propósitos. Pero en términos prácticos, propósito es vivir con dirección y sentido, no al azar. Es saber que Dios tiene control de nosotros, porque le pertenecemos a Él. Y si está pasando hoy día por alguna necesidad, si está pasando quizás por presiones, si está pasando por problemas, está pasando por un estrés profundo, aunque no lo entendamos, esto que estás viviendo es para bien, es para bien. Va a cooperar y está cooperando para bien, conforme al propósito que Dios tiene con tu vida y tiene con mi vida. Aunque no lo entendamos, porque usted y yo le pertenecemos al Señor y estamos en sus manos. Amén. Esto es como un gran rompecabezas. El artista se dedicó a hacer una hermosa imagen, pero luego lo rompió absolutamente todo. Viene alguien que desconoce la imagen y comienza a armar, y esto es, como decía mi mamá, es un despiole. Un rompecabezas. Y no sé, parece que faltan partecitas, preguntamos, pero acá no falta esto. ¿Estás seguro que está completo? Porque no entendemos todo el cuadro, pero el artista sí. Él sabe que están todas las piezas. Y en su tiempo se van a ir armando. En su tiempo se va armando para llegar al final con este cuadro ya terminado, conforme al propósito del artista. Ahí están nuestras vidas. Muchas veces como ese rompecabezas, pasando por diferentes procesos, por diferentes circunstancias, pero aún esos momentos de dolor que hemos vivido, que hemos pasado, son para bien. Está cooperando, todo está cooperando para el cumplimiento del propósito de Dios. Sí, esas lágrimas en secreto que nadie conoce. Esa tristeza que has sufrido no una noche, 2, 3, 4, una semana, tiempo. Y que no le contaste absolutamente a nadie de tus problemas más profundos. No has contado, no has mencionado tu soledad. Pero Dios sí lo conoce. Aún eso está cooperando para bien, conforme al propósito de Dios. Qué importante, hermano, cuando podemos observar desde la perspectiva divina nuestras vidas. Entender que no, otra vez repito, que no somos casualidad, sino que Dios tiene propósito con nosotros. Allí está José. ¿A dónde dice? El de la Biblia. Ahí está José y está siendo criado por el papá que lo ama, por la mamá que lo ama. Es el menor de sus hermanos y claro, es el más mimado. Es el que corre donde están los padres y le dice, no sabes lo que están haciendo aquellos otros. Los manda al frente a los hermanos. Y los hermanos, oh, ¿y por qué habla de nosotros y le cuenta a nuestro papá? Tiene sueños, ¿no?, de gloria. Y él sueña que está allí parado y que todos los hermanos se van a postrar ante él. Y en vez de callar, no, va y lo cuenta. Pero necesita entrar en procesos este hombre, este niño. Necesita que su carácter sea formado, porque hay un propósito para él, que llegue a ser gobernante. ¿De dónde? De Egipto. Para cumplir el propósito de Dios, necesita pasar por diferentes procesos. 14 años de sufrimiento, de estar en cárcel, de ser vendido por los hermanos primero, de ser maltratado, de ser injuriado, de pasar quizás por hambre, pasar en la cárcel, pero que hasta el final, y al final llegó a cumplir el propósito de Dios para su vida. En Génesis 50:20, después de pasar todo este proceso, él le dice a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Procesos necesarios. No podía el Señor en su propósito tomarlo allí de adolescente, de niño, con esa inmadurez y ponerlo como príncipe de Egipto. ¿Verdad que tenía que pasar por todo ese proceso para poder entonces cumplir el propósito de Dios? ¿Verdad que tenemos que pasar por diferentes procesos en la vida para que podamos estar donde estamos y donde vamos a estar en un futuro?
diferentes procesos para poder estar en el lugar donde Dios nos quiere. 40 años en el desierto, allí está Moisés, siendo preparado como el líder que tenía que dirigir a casi 2 millones de personas por el desierto. 40 años de preparación hasta que Dios le dice, listo, vamos, ya es el tiempo, desde la zarza que ardía. ¿Vieron? Tiempo de preparación. Aún Job, ¿se recuerdan la historia de Job? Estando allí en enfermedad y cuántas circunstancias adversas, presión de su familia, de su esposa, de sus amigos, pero allí estaba él y dice la palabra que él no atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Por qué? Porque sabía que Dios no estaba haciendo las cosas porque sí. Había propósito por lo cual él estaba en ese lugar. Y por eso es que Pablo después enseña, inspirado por el Espíritu Santo, que seamos agradecidos en todas las cosas. Ser agradecido aún en esos momentos de presión. Porque Dios está con nosotros, Dios está trabajando áreas en nuestras vidas que de otra manera no podrían ser trabajadas, pulidas en cada una de nuestras vidas. Que el Señor entonces nos ayude a comprender esto. Amén. Si somos hijos de Dios, cada detalle tiene un lugar en el plan divino. Hermano, detalles. Dios es detallista. Dios es detallista y Él trabaja en nosotros aún en lo profundo. ¿Sí? Aún en esas circunstancias por allí que no entendemos, Dios sigue trabajando. Esto nos lleva al segundo punto. Nuestro propósito está definido en Cristo. Luego dice la palabra, el versículo 29-30, una parte vamos a leer, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cuál es el propósito principal de Dios para nosotros que le amamos? ¿Saben cuál es? Que Jesús sea formado en nuestras vidas. Por eso dice, vuelvo a leer, porque a los que antes conoció, está hablando de aquellos que amamos al Señor, también los predestinó. ¿Para qué? Este es el propósito, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese entonces es el propósito principal del Señor para nosotros. ¿Qué? ¿Cuál? Que seamos transformados a la imagen de Jesús. Que Cristo vaya siendo formado. ¿Se recuerdan Pablo cuando decía de esta manera que sufría dolores de parto hasta que Cristo fuera formado en los hermanos? Y esa es la principal o el principal propósito de Dios para nosotros. Que su Hijo sea formado en nosotros. Porque Él ama a su Hijo. Porque Él se glorifica en su Hijo. A Él le agrada a su Hijo. Como le dijo cuando salió, ¿se recuerdan de ser bautizado? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿En quién se complace Dios? Dios se complace en Jesús, en su Hijo. Por eso es la necesidad que el Hijo, Jesús, sea formado en nosotros. Este es el propósito principal. Dios se glorifica en su Hijo, en Jesús. Por eso es que Él está haciendo y tiene que ser formado en nosotros. Hermano, y esto no es que queda tan profundo en nosotros que queda guardadito. No. Cuando Cristo está siendo formado en nosotros, entonces nosotros comenzamos a expresar a Cristo. Comienza la obra desde lo más profundo de nuestro ser, es verdad, por la palabra del Señor, en nuestro espíritu, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida, y es allí donde comienza a transformar nuestro ser. Pero luego eso se comienza a evidenciar, ese propósito de Dios se comienza a evidenciar en nuestras acciones, en nuestras palabras, en el propósito también que estamos avanzando aquí en la tierra. Qué importante. El Señor es como que en cada situación que nosotros pasamos, que no nos gustan, es como que Él ha tomado el cincel, ¿verdad? En sus manos con un martillo como el que recién tenía, comienza a golpearnos. Es como aquel artista que agarra, hay una roca deforme, pero en su mente como artista, él sabe que hay algo hermoso dentro de esa roca.
y comienza a dar forma. ¿Y qué hace? Comienza a quitar todo aquello que no se parece a eso que Él tiene en mente. ¿Faltará todavía en nosotros que Cristo sea formado? ¿Qué piensan ustedes? ¿Verdad que sí? ¿Mucho o poco? Mucho. Entonces, hermanos, esperemos mucho. ¿Ah? Hay muchas cosas que hay que sacar de nosotros. Y somos conscientes de eso, pero eso es bueno. Eso es bueno. Por eso dice la palabra del Señor, que estamos caminando, ¿verdad? Es un camino de perfección. Estamos avanzando. Es un proceso, amado hermano, que no va a culminar nunca aquí en la tierra. Es un proceso, como dijo el Señor, el estar siendo pulidos permanentemente y que Cristo sea formado en cada una de nuestras vidas. El Señor tomó al pueblo de Israel, por ejemplo, con propósito. Isaías 49:6 dice que es como luz a las naciones, a los apóstoles, para que anunciaran a Cristo hasta lo último de la tierra. Hay propósito del Señor. Hay propósito personal, pero también propósito colectivo, decíamos, como iglesia. El Señor nos ha tomado como iglesia también para que nosotros le demos a conocer por medio de esa vida interior de Cristo que fluye hacia nuestro exterior. Es imposible que yo tenga un conocimiento del Señor y que no le ame a Dios. Mientras más le conocemos a Dios, más le amamos. Es imposible que si yo conozco a Dios, le amo a Dios, no pueda disfrutar de la libertad que Cristo nos da. Y es imposible también que si yo conozco al Señor y estoy viviendo en la libertad, no viva en el propósito del Señor. Por eso comenzamos desde el principio. Vamos a conocer al Señor más profundamente. Vamos a tomar nuestras Biblias en la mañana, nos vamos a dedicar tiempo a la oración. Vamos a venir a la casa de Dios a escuchar palabra del Señor. Dentro de poquito comenzamos otra vez con discipulado y bueno, los diferentes estudios que tenemos y también con algunos estudios online que ya le estamos avisando a los hermanos que nos ven a la distancia. Pero qué importante la palabra de Dios. El conocimiento para poder disfrutar, para poder vivir la vida de Dios y embarcarnos en este propósito del Señor para nosotros. Pero como iglesia, hermanos, somos podríamos decir como un equipo de fútbol, donde todos aportamos para poder ganar, todos aportamos del talento. ¿Dónde están los talentosos futbolísticamente hablando? Amén. Pero aportamos para avanzar, aportamos. Qué lindo ver ayer a toda la iglesia, ¿no? En este lugar. De una u otra manera, hermanos, digo toda la iglesia, porque de una u otra manera, hermanos, estuvieron orando, aunque no pudieron estar el día de ayer. Hermanos, estuvieron aportando desde la distancia, desde San Luis, de aquellos lugares, otros desde Bermejo, Villanueva, donde estuvieron también dando ofrendas y hermanos mandando algunas cosas. Y personas también, ¿no? Que no vienen a la iglesia en este lugar, pero también donaron cosas para que pudiéramos disfrutar de un día tan hermoso. Pero qué bueno poder entender esto, que somos parte de la iglesia. Propósito personal, pero también propósito como iglesia, predicar a Cristo, mostrar a Cristo, experimentar a Cristo y hacerlo experimentar a través de nuestras vidas en otras personas. Y avanzamos con el último punto. El propósito de la iglesia es glorificar a Dios y cumplir la misión que ya venimos hablando. Dice el versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Así que el Señor nos conoció, aún desde que antes nosotros naciéramos, nos predestinó, nos llamó, nos justificó, nos glorificó, dice la palabra, haciendo referencia cuando Cristo venga por nosotros en cualquier momento a llevarnos y entonces estemos con cuerpos glorificados. ¿Por qué habla de esto? Porque no hay despropósito en el Señor, vuelvo a repetir. Él nos llamó, Él nos conoció en un principio, antes que naciéramos. Él te conoció antes que nacieras. Él tiene propósitos eternos con tu vida. Amén. Primera de Pedro 2:9 nos indica para qué. Uno de los para qué.
nosotros estamos aquí en la tierra como iglesia? ¿Cuál es el propósito? 1 Pedro 2:9, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito. Efesios 4:12, otro propósito que nos dice la palabra, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso estamos puestos en la iglesia. San Juan 15:16, para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Vieron el propósito de Dios para nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo? El pastor Miguel Núñez, también un pastor que escribe libros, en uno de sus libros pone: una iglesia conforme al corazón de Dios no vive para sí misma, vive para el cumplimiento de la gran comisión. Esto como una lámpara, ¿verdad? Que está diseñada, está creada para iluminar. Entonces no la vamos a esconder para que esté la habitación en oscuridad o el lugar donde tiene que alumbrar, sino que dice la palabra que se pone bien en alto. Para eso estamos nosotros, amados hermanos, para alumbrar en la oscuridad, para guiar, para llevar palabras de aliento. Pero qué bueno que nosotros podamos entonces visualizar nuestras vidas en el propósito de Dios, el propósito de Dios que es eterno, y que podamos avanzar en ello. Lamentablemente, siendo sinceros, muchas veces nosotros, todos nosotros, involucramos con todas nuestras fuerzas y ponemos toda nuestra mente y ponemos toda la intención, toda el alma, todo el cuerpo a propósitos egoístas nuestros, personales. Y la razón de nuestra existencia termina siendo otro ser humano como yo. La razón de nuestra existencia muchas veces termina siendo un trabajo. La razón de nuestra existencia muchas veces termina siendo una relación amorosa. La razón de nuestra existencia muchas veces termina siendo un don, un talento. La razón de nuestra existencia termina siendo un ministerio. Hacer algo para Dios. Es importante que en esta mañana juntos, hermanos, nos volvamos a Dios y miremos a Cristo Jesús como nuestro principal propósito. Que Él sea formado en nosotros, que Él sea formado en nuestros corazones, que Cristo Jesús sea expresado por nuestras vidas y por la iglesia en común, para que nuestras sociedades puedan conocer a este Cristo maravilloso. Cierre sus ojos por un momento en el nombre del Señor. Mientras reflexionamos por un momento en esto que hemos hablado, que el Señor nos ha hablado. Nuestro propósito como creyentes y como iglesia no es sobrevivir, sino vivir para la gloria de Dios. Es ser semejantes a Cristo y cumplir con su misión para nosotros. Alguien decía también en uno de los libros que por ahí leemos que la tragedia más grande del ser humano no es la muerte, sino vivir una vida sin propósito. Una vida sin propósito divino. Y es que la vida sin propósito es realmente frustrante. Pero la vida en el propósito de Dios es plena y es esperanzadora. Qué importante poner nuestras vidas en las manos de Dios y que Él nos guíe y que Él nos lleve y que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo esté involucrado en el propósito del Señor. Termina diciendo el apóstol en el versículo 31, sabiendo esto, sabiendo de que Dios tiene control de todas las cosas, que para nosotros muchas veces unas son buenas, otras son malas, conforme a lo que yo pienso que me conviene o no. Él dice, todas las cosas en realidad son para bien, conforme a su propósito. Y luego dice, sabiendo esto, termina diciendo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si yo sé esto ahora, mi vida se afianza en Dios.
Porque entiendo la soberanía de Dios, de que Él tiene control de todo. Si yo sé esto, que Dios tiene control y que Dios está conmigo aún en esos momentos, esos días nublados, que no son tan agradables, aquel momento de tristeza, si yo sé que Dios está conmigo, entonces ¿quién está contra mí? Esto nos da seguridad, esto nos da paz en el corazón. Pero en esta mañana yo quiero invitarle a usted que ha reflexionado en la palabra y siendo sincero delante de la palabra del Señor, dice: yo la verdad que no he tenido en cuenta el propósito de Dios, ni había pensado. Tengo tantos planes en mi cabeza. Tengo una casa por comprar y tengo que abocarme a eso. Tengo un vehículo que comprar, lo necesito. Ni he pensado en el propósito de Dios, solamente en sobrevivir, en esforzarme por el día a día. Esta es una buena mañana para volver como volvió el hijo pródigo y que nuestra vida deje de ser un despropósito y nos embarquemos juntos en el propósito que Dios tiene con nosotros. Póngase de pie, por favor.